Bien, vamos a tocar un punto muy importante y ese es el punto de los controladores. Esta parte es fundamental para comprender cómo funcionará el framework. Para aquellos que no sepan MVC, pues voy a dar una breve introducción a lo que es esa arquitectura y qué es un controlador. MVC es una arquitectura que se encarga de separar una aplicación web en tres capas. Una capa que se llama el modelo, que es la que se encarga de hacer toda la lógica real, de hacer conexiones con la base de datos, buscar, traer, actualizar, modificar información. Y otra capa que se llama la vista, que sería el diseño web, todo lo que es diseño web, nada de lo que sea lógico, puro diseño. Y los controladores, que son el ente que comunica a la vista con el modelo y quien es el que se encarga, es como el driver de la página, que es el que se encarga de gestionar la transferencia de información de un modelo a una vista. Eso es todo lo que es un controlador. En el caso de Docker Framework, los controladores funcionan de una manera muy sencilla y eso es a través de la URL, así es que son llamados. Podríamos verlo como que cada página en nuestra aplicación web debería de ser un controlador. Por ejemplo, si yo escribo home, así como una URL amigable, estaría en el controlador principal, que es el mismo que se ejecuta cuando yo no escribo nada. Y si escribo cualquier cosa, me va a mandar a un error. Esto es porque estamos intentando acceder a un controlador que tiene este nombre, porque así lo hacemos por la URL y el framework no lo consigue y simplemente nos manda un mensaje de error y ejecuta el controlador que se encarga de mostrar este mensaje de error. Vamos a ver cómo funciona esto realmente. Para ello tenemos que comprender cómo funciona el archivo index.php, que es el lanzador de toda nuestra aplicación. Nos vamos acá a index.php y vamos a ver poquito código, 41 líneas de código apenas para esta versión, y aquí es donde empieza a funcionar el framework. Se carga todo el núcleo, que esto omítanlo de momento, imaginen que no existe, y llegamos a un punto importante que es en el que detectamos cuál es el controlador que se está solicitando por la URL. De hecho, si yo agarro y escribo algo como esto, controller, y detengo la ejecución del flujo del programa para que no se genere más nada, fíjense que aquí me dice home controller. No tengo nada escrito, pero si escribo cualquier cosa aquí, fíjense que eso que se escribe aquí llega hasta ese punto. Cualquier cosa que yo coloque allí llega hasta ese punto. Si yo coloco algo, por ejemplo como esto, me dice acceso prohibido porque estamos intentando pasar caracteres que no son alfanuméricos. Por ejemplo, cosas así. Fíjense, aquí tampoco hay caracteres alfanuméricos, pero como este controlador directamente no puede existir por la forma que tiene el texto de aquí, que no es la forma que generalmente tendría el nombre de un archivo, pues nos mandaría al controlador por defecto, que sería Home Controller. Esto lo vamos a ver de forma avanzada cuando estemos viendo las rutas. De momento tienen que tener en cuenta que esto que está entrando aquí es esto que tenemos aquí. Entonces la lógica del framework es que chequea si existe un archivo llamado, como sea que esté aquí en controller, en la variable controller, dentro de la ruta core controllers, y bueno, el nombre de ese archivo. Aquí en core, adentro de la carpeta controllers, se encuentran todos los controladores de nuestra aplicación. Por defecto hay solamente 4, que es el de recuperar contraseña, el de desloguearse, el del home, que es el que vimos ahorita, y el del error, que es el que se encarga de mostrar un error en pantalla. Bueno, si lo que sea que esté entrando aquí existe, entonces esto dará true, por tanto se irá false y nunca entrará aquí, por tanto llega directamente el framework, incluye ese archivo y lo instancia. Muy bien, en caso de que lo que esté aquí no exista, entonces entrará en el if y por defecto mandará a error controller, que es el que se va a requerir, aquí se va a incluir y se va a instanciar. Ese es el funcionamiento básico de del llamado de controladores. Más abajo tenemos algo importante, que sería el modo debug. ¿Ok? Ahora, si nosotros llegásemos a activar el modo debug, por ejemplo, nos vamos a config.php y el modo debug lo colocamos como true, que está aquí abajo, y recargamos. Fíjense que me aparece esto aquí nuevo. Esto básicamente lo que hace es mostrarnos información en tiempo real, bueno, no en tiempo real, en tiempo de ejecución, de qué es lo que estamos manejando en el momento en que se está viendo esto. Por ejemplo, aquí me dice que el controlador que está actualmente
en ejecución es home controller. Si yo coloco aquí cualquier otra cosa, nos mandaríamos a pupil controller y este es el controlador que se está intentando ejecutar. Muy bien, eso es básicamente lo que se hace, bueno, la primera información que podemos obtener importante a través del debugger. Algo importante es que el debugger, además de esto, nos muestra las variables de secciones existentes en el momento. De momento existe esta nada más, que tiene el nombre printing porque es el nombre de mi computador. Esta variable de sección la genera el firewall y nos dice que no ha detectado variables post, ni variables get, ni variables files. Además de esto, nos va a dar información sobre queries. Nos dice a qué host de la base de datos estamos intentando conectarnos, el nombre de la base de datos a la cual por defecto estamos intentando conectarnos, el estado del firewall, el tiempo de ejecución de la página y la memoria que consume por cada usuario. La memoria RAM consumida es real. Y bueno, aquí tenemos dos módulos chiquitos que nos dicen si el firewall está activado y si el debug está activado. Fíjense que cuando yo hago algo por aquí, por ejemplo escribo home, aquí en donde dice variables get no sucede nada. O sea, no se modifica esta cuestión que está acá, porque lo que nosotros pasamos por las URL amigables básicamente no son variables de tipo get. Si yo paso una variable de tipo get, por ejemplo, hola, igual mundo, fíjense que aquí se genera la variable get, hola, y este es el contenido que tiene, mundo. Si trato de colocar algo como esto, el firewall nos va a detectar que hay un posible ataque porque este tipo de cosas no suelen pasarse por la URL. Para pasarlas ya vamos a ver un método en caso de que realmente la necesitemos pasar, pero caracteres como este no son generalmente pasados por allí y el framework lo detecta, el firewall del framework lo detecta y bloquea todo acceso. Además de eso, vamos a observar que se ha generado un archivo logs.txt que contiene información del posible atacante y el posible ataque. Aquí la IP es esta porque soy yo, o sea, el mismo hosting es el que se ha detectado, el DNS que sería el host, el agente desde el cual se hizo, o sea, el navegador, etcétera, etcétera. Aquí tendríamos esa información, se genera un fichero logs por cada posible ataque que genere el firewall. Para que eso deje de servir, simplemente tendríamos que agarrar y desactivar el firewall. Si hacemos esto y intentamos pasar una variable por acá, que vamos a chequear que efectivamente llega el contenido, pero hemos desactivado el firewall, que no es la intención. Para poder hacer esto ya vamos a ver en su momento cómo pasaríamos cadenas de este tipo en caso de que sea necesario. Muy bien, ya sabemos cómo se llama el controlador, cómo se ejecuta. Lo que podemos resumir es que lo que sea que pasemos de primero por acá, por la URL, es el controlador que vamos a estar intentando llamar. De hecho, vamos a crear nuestro primer controlador para ver cómo se haría. Vamos a hacerlo primero de una forma manual y luego vamos a utilizar la consola para ver lo sencillo que es. Nos vamos a ir a Core, a Controllers y vamos a crear un nuevo archivo. Y este archivo tiene que tener una característica pequeña en el nombre. Lo primero es el nombre que va a tener el controlador. Mi controlador, en minúsculas todo, que ese va a ser el nombre del controlador, y en mayúscula solamente la primera letra de controller.php. Listo, este es el nombre que tiene que tener el archivo. Y algo importante es que la clase que contiene el archivo tiene que contener el mismo nombre que el archivo. Es decir, aquí tendríamos que crear class mi controlador controller y ese sería el nombre de la clase que corresponde exactamente al nombre del archivo. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno, para que esta lógica que se sigue aquí no falle, que el mismo archivo sea el mismo que esa instancia. Básicamente por eso. Ahora simplemente hacemos así y ya tendríamos la base de un controlador, pero sin embargo todavía no es un controlador real. Para que esto sea un controlador real tendríamos que heredar de la clase padre controllers. Heredamos utilizando extends y llamamos a controllers. Ya tendríamos un controlador que obtiene información de la clase padre controllers, que vamos a ver más adelante. Ahora simplemente tendríamos que crear un constructor y llamar al constructor de la clase padre. Esto es todo lo que necesitábamos hacer para generar un controlador. Vamos a, de momento, mostrar algo en pantalla. Hola, soy un controlador. Y vámonos a acá. Muy bien. Y vamos a ejecutar ese controlador a través de la URL. Para ello, escribimos mi controlador. Y listo. Aquí dice, hola, soy un controlador. Estamos ejecutando ese controlador.
Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para que salga un diseño como este? Bueno, es muy sencillo. Simplemente tendríamos que hacer un eco también, pero hacer un eco de un método que obtenemos directamente heredado de la clase controllers, que es el método template. Bueno, la propiedad template que contiene un método. Esta propiedad nos va a servir para renderizar en pantalla lo que serían las vistas. En este momento, para hacer eso, simplemente tendríamos que acceder a render y ubicarnos en la ruta en donde va a estar nuestra vista. Muy bien. Las vistas, es decir, todo lo que es el diseño HTML de toda nuestra aplicación, está ubicada en esta carpeta que se llama templates. Y el nombre de cada vista generalmente debería de corresponder al nombre del controlador. Es decir, vamos a crear una vista para nuestro controlador. Vamos a crear una nueva que se llame mi controlador, una nueva carpeta, y dentro de esa carpeta otro archivo que se llame mi controlador.phTML. ¿Por qué esta extensión? Bueno, esta extensión básicamente porque aquí vamos a tener un poquito de HTML, de PHP a veces, perdón, para no perder la posibilidad de darle cierta lógica a nuestra aplicación en el HTML. Es decir, vamos a poder separar totalmente el código lógico del código visible, o sea, del HTML de la estructura, pero sin perder las posibilidades de, por ejemplo, hacer bucles, condiciones, etcétera, etcétera, en la estructura, que es algo interesante. Así que vamos a generar aquí algo estándar, simplemente por poner algo acá. Vamos a generar un HTML, un head aquí, un body pequeño, y vamos a escribir un H1 que diga hola mundo. H1, muy bien. Y ahora, para llamar a este archivo desde el controlador, simplemente tendríamos que acceder a la carpeta que está ubicada en templates, pero no necesitamos escribir aquí templates porque ya el framework asume que si es una vista tiene que estar en templates, así que vamos a directamente escribir el nombre de la carpeta que contiene la vista que vamos a llamar. Por ejemplo, la carpeta se llama mi controlador. Simplemente así. Así estaríamos llamando a esta carpeta que está acá. Y dentro de esa carpeta hay un archivo que se llama micontrolador.phTML. Entonces simplemente llamamos con el nombre al archivo, pero sin añadirle la extensión .phTML porque ya el framework lo hace por nosotros. Asume que esa es la extensión que debería de colocarle. Ahora, si nosotros recargamos en mi controlador, aquí aparece hola mundo en negrita. Si le damos a ver código fuente, aquí aparece directamente lo que hemos creado. Y bueno, esto que está acá se genera gracias al debugger. Si yo desactivo el debug en core config.php, me voy directamente acá y coloco false y recargo la página, vamos a observar que no se genera eso, sino que solamente se generó la vista que nosotros creamos en este punto de acá. Y bueno, así se crea un controlador y se crea una vista. Pero ahora vamos a hacerlo un poco más sencillo. No lo vamos a hacer manual, vamos a dejar que el framework lo haga por nosotros con el generador de código escrito en Python. No necesitamos saber Python para esto, no se preocupen. Simplemente necesitamos tenerlo instalado. ¿Cómo sabemos si tenemos instalado Python? Bueno, simplemente vamos a abrir nuestra consola y si generalmente estamos en Windows 10, creo que en Windows 8 también, pero si estamos en estos sistemas operativos Mac, Linux, cualquier distribución, Windows 10 y creo que Windows 8 ya va a venir por defecto al menos la versión 2.7 de Python instalada. En caso de no ser así, tendríamos que descargarla manualmente en la página oficial de Python en caso de que realmente queramos utilizar el generador. No es esencial, pero es muy útil y yo recomiendo que lo utilicen. Para saber si la tenemos, simplemente vamos a escribir Python y debería de generarse un intérprete como este y aquí directamente nos dice la versión que tenemos. Yo me voy a salir y voy a limpiar la pantalla y voy a empezar a utilizar el generador en el framework. Para ello tengo que desplazarme hacia la ruta en donde tengo instalado el framework. Eso lo hago desde cualquier sistema operativo con el mismo comando, con el comando cd. Muy bien, aquí voy a hacer una pequeña introducción a cómo manejar la consola para aquellos que nunca lo hayan hecho. Y es que cd es un comando que me permite desplazarme entre directorios a través de la consola como si lo estuviese haciendo clics en carpetas. Fíjense que si por ejemplo estoy en Windows sería muy fácil hacerlo de esta manera. Yo tengo que acceder a esta ruta que está acá. Bien, a C, SAM, htdocs o Current Framework. Yo simplemente puedo escribir cd acá, hago un espacio y copio, o sea, arrastro la carpeta hacia la consola y directamente se colocará la ruta en donde tengo que llegar. Le doy enter y listo, ya yo estoy allí. Para comprobar que realmente estoy allí, yo escribo dir en caso de que esté en Windows. Si estoy en Linux, simplemente ls, creo que en Mac también.
Y aquí fíjense que me aparecen todos los archivos y carpetas que están en esta carpeta. Lo importante aquí es que esté este archivo que se llame gen.py. Muy bien. Si esté ese archivo allí, que es este, pues lo vamos a poder ejecutar. Para ello escribimos Python gen.py y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear un controlador y una vista. Muy bien, y estos dos van a estar conectados por defecto. Directamente lo va a hacer el framework por nosotros. Así que vamos a escribir C de controlador y V de vista. No necesariamente tiene que estar en este orden. Puede ser VC, no importa. Puede incluso ser CSCV, no importa. Porque Python, el generador detecta con que solamente haya una C que va a crear un controlador y con que haya una V va a crear una vista. Entonces vamos a escribir CB o VC como queramos y el nombre que le queremos dar a ese controlador que también va a corresponder a la vista. Por ejemplo, vamos a escribir hola. Muy bien, yo recomiendo que coloquen la primera letra en mayúscula. Escribimos hola y se va a crear un controlador que se va a llamar hola controller y una vista dentro de la carpeta templates que va a estar dentro de una carpeta llamada hola y el archivo se va a llamar hola.phml. Si le damos enter, aquí me dice que se ha creado el archivo hola.phml dentro de la carpeta hola, dentro de la carpeta templates y el archivo holacontroller.php dentro de la carpeta controllers, dentro de la carpeta core. Vamos a chequear que eso realmente haya sido así. Vamos a core controllers y aquí nos vamos a dar cuenta que existe ese archivo hola controller. Y fíjense que ya directamente tiene el código del controlador programado. Y si nos vamos a las vistas, en templates, vamos a chequear que realmente sí está la carpeta hola y adentro está el archivo hola.phml. Accedemos allí y fíjense que ya se generó una vista de ejemplo. Con ciertas cositas acá que esto lo vamos a ver en el apartado de las vistas. Si ahora vamos a acceder directamente desde la URL a nuestro controlador nuevo que se llame hola, aquí ya estará esa vista y ese controlador creado ayudándonos del generador. Si yo modifico algo aquí, pues al recargar efectivamente se modifica porque esta es la vista que corresponde a este controlador hola. Solamente antes de irnos, para que veamos algo interesante, vamos a crear el stack completo. Bien, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto que se generó en controllers, que se llama home controller. Borramos esto que está acá, muy bien. Y vamos a hacer esto desde el generador, solamente para que vean el potencial y se animen a utilizar la consola. Vamos a escribir mvca get y vamos a escribir módulo o lo que nos dé la gana. Por ejemplo, voy a colocarlo así, ejemplo. Se me crearon 4 archivos y se modificó uno. Vamos a entrar aquí a ejemplo, bien, a ese controlador y fíjense que se me generó una vista de ejemplo con un formulario de ejemplo. Al yo darle a enviar, me dice funcionando. Esto es porque se han generado varios archivos con una petición AJAX configurada automáticamente que hace conexión a la API REST y nos devuelve una respuesta. Vamos a verlo solamente por ser curiosos. Lo primero es aquí en API, en HTTP, fíjense que yo escribí aquí get. Bien, entonces en el fichero get.php se me generó esta estructura que está acá, con una pequeña línea para nosotros hacer comentarios. La ruta hacia la API REST, que esto lo voy a explicar en su momento, está instanciando al modelo ejemplo. No lo estoy incluyendo desde ningún lugar, lo estoy instanciando y el framework sabe dónde lo está haciendo. Y estoy llamando a este archivo, a este método llamado fo dentro de ejemplo. Nos podemos ir al modelo en core models ejemplo y aquí estaría el modelo creado. De hecho, si yo aquí escribo algo, por ejemplo, data ejemplo, si yo escribo esto, recuerden que está en core models ejemplo y me voy directamente acá y sin recargar la página escribo hola y le doy a enviar, aquí me sale lo que yo estoy enviando por aquí en tiempo real. ¿Ok? Esto ya lo está haciendo el framework por nosotros y nos va a servir mucho, nos va a ser muy útil. Se nos creó esto, también se nos creó la vista correspondiente aquí en ejemplo.html, se creó la vista correspondiente y se generó un archivo JavaScript en views app en la carpeta JS llamado ejemplo.js con una cuestión preconfigurada de JavaScript. Todas estas cuestiones las podemos modificar nosotros directamente en esta carpeta generador, en estos templates que tenemos aquí, pero eso lo voy a explicar en detalle en su momento. Simplemente muestro esto para que vean la versatilidad que nos da el framework y la consola, el generador escrito en Python, para desarrollar más rápido. Y bueno, sabiendo esto, ya podríamos vernos en otro video para ver más sobre los controladores en Open Framework.